Historia de la Iglesia cristiana. Capítulo 11. La Iglesia imperial, 313 al 476 después de Cristo. Tercera parte. Desarrollo del poder en la Iglesia de Roma. Caída del Imperio Romano Occidental. Líderes del período. Hemos visto que Constantinopla desplazó a la ciudad en Roma como la capital del mundo. Ahora veremos a Roma afirmando su derecho de ser la capital de la Iglesia. A través de todo este período, la Iglesia en Roma ganaba prestigio y poder. El obispo de Roma, ahora llamado Papa, reclamaba el trono de autoridad sobre todo el mundo cristiano. Quería que se le reconociera como cabeza de la Iglesia en toda Europa al oeste del mar Adriático. Este desarrollo aún no había alcanzado la presuntuosa demanda de poder sobre el Estado y la Iglesia, que se manifestó en la Edad Media. Sin embargo, se inclinaba con fuerza hacia esa dirección. Veamos algunas de las causas que fomentaron este movimiento. La semejanza de la Iglesia con el imperio como una organización fortalecía la tendencia hacia el nombramiento de un jefe, en un estado gobernado no por autoridades elegidas, sino por una autocracia donde a un emperador gobernaba con poder absoluto. Era natural que la Iglesia se gobernara de la misma manera, por un jefe. En todas partes los obispos gobernaban las iglesias. Pero la pregunta surgía constantemente: ¿quién gobernaría a los obispos? ¿Qué obispo debía ejercer en la iglesia la autoridad que el emperador ejercía en el imperio? Los obispos que precedían en ciertas ciudades pronto llegaron a llamarlos metropolitanos y después patriarcas. Habían patriarcas en Jerusalén, Antioquía, Alejandría, Constantinopla, Roma. El obispo de Roma se adjudicó el título de papa, padre. Después se modificó a papa. Entre estos 5 patriarcas habían frecuentes disputas por la prioridad y supremacía. Sin embargo, la cuestión al final se limitó a escoger entre el patriarca de Constantinopla y el papa de Roma como cabeza de la iglesia. Roma reclamaba para sí autoridad apostólica. Era la única iglesia que decía poder mencionar a 2 apóstoles como sus fundadores, y estos los mayores de todos los apóstoles, San Pedro y San Pablo. Surgió la tradición de que Pedro fue el primer obispo de Roma. Como obispo, Pedro debería haber sido papa. Se suponía que en el primer siglo el título obispo significaba lo mismo que en el siglo IV, un gobernante sobre el clero y la iglesia. Por tanto, Pedro, como al principal de los apóstoles, debe haber poseído autoridad sobre toda la iglesia. Se citaban 2 textos en los evangelios como prueba de esta afirmación. Uno de estos puede verse ahora escrito en las letras gigantes en latín alrededor de la cúpula de la iglesia de San Pedro en Roma. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El otro es: apacienta mis ovejas. Se arguía que Pedro fue la primera cabeza de la iglesia. Entonces sus sucesores, los papas de Roma, deberían continuar su autoridad. El carácter de la iglesia romana y sus primeros líderes sostenían fuertemente estas afirmaciones. Los obispos de Roma eran por lo general hombres más fuertes, sabios y que se hacían sentir por toda la iglesia. Mucha de la antigua calidad imperial que habían hecho a Roma la señora del mundo moraba aún en la naturaleza romana. En esto había un notable contraste entre Roma y Constantinopla. Al principio, Roma hizo a los emperadores, pero los emperadores hicieron a Constantinopla y la poblaron de súbditos sumisos. La iglesia de Roma siempre fue conservadora en doctrinas. Las sectas y herejías ejercieron poca influencia sobre ella, y en aquel entonces
permanecía como una columna de la enseñanza ortodoxa. Este rasgo incrementaba su influencia por toda la Iglesia en general. Además, la Iglesia de Roma desplegaba un cristianismo práctico. Ninguna iglesia la superaba en su cuidado por los pobres, no solo entre sus miembros, sino aún entre los paganos en tiempos de hambre y pestilencia. Dio gran ayuda a las iglesias perseguidas en otras provincias. Cuando un funcionario pagano en Roma demandó los tesoros de la iglesia, el obispo congregó a sus miembros pobres y dijo: «Estos son nuestros tesoros». El traslado de la capital de Roma a Constantinopla, lejos de aminorar la influencia del obispo o papa romano, la aumentó considerablemente. Hemos visto que en Constantinopla el emperador y su corte dominaban a la iglesia. Por lo general, el patriarca estaba supeditado al palacio imperial, pero en Roma no había emperador que superara ni intimidara al papa. Se trataba del potentado mayor de toda la región. Europa siempre miró a Roma con respeto. Ahora que la capital estaba lejos y especialmente como el imperio mismo estaba en decadencia, la lealtad hacia el pontífice romano empezó a ocupar el lugar de aquel hacia el emperador romano. Así surgió que por todo el occidente el obispo romano o papa, como cabeza de la iglesia en Roma, comenzara a considerarse como la autoridad principal en la iglesia en general. Por ejemplo, en el concilio de Calcedonia en Asia Menor, 381 después de Cristo, Roma ocupó el primer lugar y Constantinopla el segundo. Se preparaba el camino para pretensiones aún mayores de Roma y el Papa para los siglos venideros. A través de este periodo de la Iglesia imperial, sin embargo, otro movimiento progresaba. Era la más enorme catástrofe de toda la historia: la caída del Imperio Romano Occidental. En el reino de Constantino, al parecer el reino parecía estar muy bien protegido e inexpugnable, como lo habían estado en el reinado de Marco Aurelio o de Augusto. Sin embargo, estaba debilitado por la decadencia moral y política, y listo para sucumbir bajo los invasores que le rodeaban, ansiosos de derrotarlo. A los 25 años de la muerte de Constantino, en el 337 después de Cristo, cayeron las barreras en la frontera del Imperio Occidental y las hordas de bárbaros, nombre que los romanos aplicaron a los demás pueblos, a griegos y a judíos, comenzaron a entrar por todas partes en las indefensas provincias. De esta manera se posesionaron del territorio y establecieron reinos independientes. En menos de 140 años, el Imperio Romano Occidental, que existió durante 1000 años, y cuyos súbditos estaban contentos bajo su gobierno, quedó borrado de la existencia. No es difícil encontrar las causas de este gran derrumbe. Los vecinos bárbaros codiciaban las riquezas del imperio. De un lado de la frontera habían ciudades opulentas que vivían en paz, vastos campos con cosechas, personas que poseían todas las cosas que estaban deseando las tribus pobres, no civilizadas, errantes, pero agresivas, que vivían al otro lado de la frontera. Por siglos, antes de la invasión de los bárbaros, la ocupación principal de los emperadores romanos había sido la defensa de las fronteras contra las amenazas de ataques de estos enemigos. La única razón de tener varios emperadores que reinaran a la vez era la necesidad de un gobernante investido de autoridad cerca de estos puntos de peligro, a fin de que pudiese actuar sin esperar órdenes de una capital distante. Aún en los mejores tiempos, los romanos estaban a la par con los bárbaros, hombres por hombres. Además, a través de los siglos de paz, los romanos perdieron la costumbre de combatir.
En nuestros tiempos las naciones civilizadas poseen pertrechos de guerra muy superiores a los que tenían las tribus salvajes. Sin embargo, antiguamente ambos lados peleaban con espadas y lanzas, y la única ventaja de los romanos consistía en la formidable disciplina de sus legiones. Aunque es de notar que esa disciplina decayó mucho en los tiempos de los últimos emperadores y los bárbaros eran más fuertes físicamente, más intrépidos y aptos para la guerra. Lo que empeoraba la situación de los decadentes romanos era que ya no servían en sus ejércitos. Las legiones recibían el adiestramiento precisamente de estos mismos bárbaros, quienes a menudo pelearon en defensa de Roma y en contra de su propio pueblo. La mayoría de estos ejércitos, sus generales y aún muchos de sus emperadores procedían de razas bárbaras. Ningún pueblo que por lo general emplea extranjeros para pelear sus batallas cuando éstas son necesarias puede mantener por mucho tiempo sus libertades. El imperio, no muy fuerte en sus recursos humanos, estaba también debilitado por las guerras civiles llevadas a cabo durante generaciones por distintos pretendientes al trono imperial. El Senado no elegía a los emperadores, sino que cuando asesinaban a alguno, como lo fue la mayoría, cada ejército en las diferentes provincias presentaban su candidato y la decisión no se hacía por votos, sino con las armas. En 90 años se proclamaron 80 jefes como emperadores y cada uno reclamaba el trono. En un tiempo dichos emperadores eran tantos que se les llamaban los 30 tiranos. Saqueaban las ciudades y todo el imperio empobreció por la ambición de los hombres al poder. Como resultado, se quitaron las guarniciones de las fronteras y la tierra quedó indefensa ante los invasores bárbaros. La causa inmediata de muchas invasiones se debía al movimiento de las tribus asiáticas. Cuando los bárbaros en el este de las provincias europeas se lanzaron sobre los romanos, declararon que los echaron de sus hogares una hueste irresistible de extraños guerreros, acompañados por sus familias, que cambiaron su morada del interior de Asia. Por lo general, a este pueblo se le llamaba hunos. Se desconoce por qué abandonaron sus hogares en el Asia Central, pero se cree que fue por el cambio de clima, pues la escasez de lluvia tornó los campos fértiles en desiertos. Más tarde, estos hunos, bajo su fiero rey Atila, establecieron contacto directo con los romanos y se constituyeron en su más terrible enemigo. Puesto que la nuestra no es una historia del Imperio Romano, sino de la Iglesia cristiana, nuestro relato de estas sucesivas tribus invasoras será a grandes rasgos. Las primeras invasiones fueron de razas que estaban entre el Danubio y el mar Báltico, dirigidos por su capitán Alárico. Los visigodos godos del occidente se lanzaron sobre Grecia e Italia. Capturaron y saquearon a Roma y establecieron un reino en el sur de Francia. Los vándalos, bajo el mando de Gensérico, marcharon a través de Francia hasta España y de aquí fueron el norte de África. Conquistando estos países, los burgundos cruzaron el Rin y establecieron un reino que tenía a Estrasburgo como centro. Los francos, una tribu germana, capturaron el norte de Galia, a la cual llamaron Francia. Más tarde, un rey de los francos, Clovis, se hizo cristiano y su pueblo lo siguió. Los francos ayudaron grandemente en la conversión del norte de Europa a la religión cristiana, sobre todo por la fuerza. Cuando los sajones y anglos de Dinamarca y los países del norte vieron que las legiones romanas abandonaron Gran Bretaña,
realizaron invasiones generación tras generación y por poco extirpan al cristianismo antiguo. Esto fue así hasta que el mismo reino anglosajón se convirtió por medio de misioneros de Roma. Alrededor de 450 después de Cristo, los terribles hunos, bajo su despiadado rey Atila, invadieron a Italia y amenazaron no solo con destruir al Imperio Romano, sino también a los reinos establecidos dentro de sus fronteras. Los godos, vándalos y francos, bajo la dirección de Roma, se unieron en contra de los hunos y una gran batalla se llevó a cabo en Chalons, al norte de Francia. Los hunos cayeron derrotados en terrible matanza y con la muerte de Atila, poco después el poder de estos tuvo fin. La batalla de Chalons, 451 después de Cristo, trajo como resultado que a Europa no la gobernarían los asiáticos, sino que se desarrollaría de acuerdo a su propia civilización. Por estas sucesivas invasiones y divisiones, el otrora vasto imperio romano quedó reducido a un pequeño territorio alrededor de la capital. En 476 después de Cristo, una tribu relativamente pequeña de germanos, los erulos, bajo su rey Odoacro, tomó posesión de la ciudad y destronó al niño emperador, llamado Rómulo, Augusto y apodado Augusto el Pequeño. Odoacro asumió el título de rey de Italia y después de ese año, 476 después de Cristo, el Imperio Romano Occidental desapareció. Desde la fundación de la ciudad y del estado, que se dice fue en 753 a.C., hasta la caída del imperio, pasaron 1200 años. El Imperio Oriental, que tenía a Constantinopla por capital, duró hasta 1453 después de Cristo. Casi todas estas tribus invasoras fueron paganas en sus respectivos países. Los godos constituyeron una excepción, pues ya Arrío los había convertido al cristianismo y tenían la Biblia en su propia lengua. De esta, las porciones aún existentes forman la primitiva literatura teutónica. Casi todas estas tribus conquistadoras llegaron a ser cristianas, en parte por medio de los godos, pero aún más por medio de la gente entre las que se establecieron. Con el tiempo los arrianos llegaron a ser creyentes ortodoxos. El cristianismo de esa época decadente era aún vital y activo, conquistó a estas razas conquistadoras. Estas, a su vez, por su sangre vigorosa, contribuyeron a hacer una nueva raza europea. Ya hemos visto que la decadencia y caída del poder imperial romano solo provocó que aumentara la influencia de la Iglesia de Roma y sus papas a través de toda Europa. De modo que aunque el imperio cayó, la Iglesia aún conservaba su posición imperial. Debemos ahora mencionar algunos de los líderes en este período de la Iglesia imperial. Atanasio, 293 al 373 después de Cristo. Fue el gran defensor de la fe en el principio del período. Hemos visto cómo se levantó a prominencia en la controversia de Arrío. En el concilio de Nicea en 325 después de Cristo, fue el líder en la discusión, aunque no tenía voto. Poco tiempo después, a los 33 años de edad, fue obispo de Alejandría. 5 veces lo desterraron, pero siempre luchó por la fe. Por último, llegó al final de su vida en paz y honor. Ambrosio de Milán, 340-397 después de Cristo. El primero de los padres latinos, fue electo obispo mientras era laico. En esta época aún no era bautizado, sino que estaba recibiendo instrucción para ser miembro. Tanto los arrianos como los ortodoxos se unieron en su elección. Llegó a ser una figura prominente en la iglesia. Por un acto cruel,
reprendió al emperador Teodosio y lo obligó a hacer confesión. Después el emperador lo trató con alta estimación y lo eligieron para predicar durante su funeral. Escribió muchos libros, pero su mayor honor consistió en recibir en la iglesia el poderoso Agustín. Juan, apodado Crisóstomo, la boca de oro, debido a su elocuencia sin igual, fue el más grande predicador del período. Nació en Antioquía en el 345 después de Cristo. Llegó a ser obispo o patriarca de Constantinopla en 398 después de Cristo y predicó a inmensas congregaciones en la iglesia de Santa Sofía. Sin embargo, su fidelidad, independencia, celo reformador y valor desagradaba a la corte. Lo desterraron y murió en el destierro en 407 después de Cristo. Pero lo vindicaron después de su muerte. Su cuerpo fue llevado a Constantinopla y enterrado con honores. Fue un poderoso predicador, un estadista y un expositor muy capaz de la Biblia. Jerónimo, 340-420 después de Cristo. Fue el más erudito de los padres latinos. Recibió en Roma una educación en literatura y oratoria, pero renunció a los honores del mundo por una vida religiosa, fuertemente matizada de ascetismo. Estableció un monasterio en Belén y vivió allí por muchos años. De sus numerosos escritos, el que tuvo una influencia más extensa fue su traducción de la Biblia a la lengua latina, una obra conocida como la Vulgata, a saber, la Biblia en lenguaje común, que aún es la Biblia autorizada de la Iglesia Católica Romana. Agustín es el nombre más eminente de todo este periodo. Nació en el 354 después de Cristo en el norte de África. Desde muy joven fue un brillante erudito, pero mundano, ambicioso y amante del placer. A los 33 años llegó a ser cristiano por la influencia de su madre Mónica, las enseñanzas de Ambrosio de Milán y el estudio de las epístolas de Pablo. En 395 después de Cristo le nombraron obispo de Hipona, en el norte de África. Al empezar las invasiones de los bárbaros, entre sus muchas obras, la ciudad de Dios fue una magnífica defensa a fin de que el cristianismo ocupase el lugar del decadente imperio. Sus confesiones son una profunda revelación de su propio corazón y vida. Sin embargo, su fama e influencia están en sus escritos sobre teología cristiana, de la cual fue el mejor exponente desde el tiempo de Pablo. Murió en 430 después de Cristo.